Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros maestros, queridas compañeras maestras, a este su círculo de estudio. El día de hoy tenemos la oportunidad de analizar la metodología sociocrítica aprendizaje basado en problemas. Recordemos que para una nueva forma de aprender siempre hay una nueva forma de enseñar. Mi nombre, la maestra Estela Esparza Huerta. Te doy la bienvenida a este espacio donde todo lo complejo se vuelve sencillo. ¿Qué es un proyecto, queridas maestras y queridos maestros? Un proyecto no es otra cosa que una propuesta curricular, hablando pedagógicamente. Concebir los proyectos educativos es una oportunidad que tenemos los maestros y las maestras de transformar la realidad de manera muy crítica, pero sobre todo muy consciente, muy sistemática y sobre todo creativa. La realidad del alumno como ser individual, pero también la realidad de una comunidad. Por eso es la esencia o el interés superior de la nueva escuela mexicana, nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes en esa autorrealización, en esa conciencia, en ese despertar de conciencia de que ellos son proyectos, ellos pueden construirse, ellos pueden reconstruirse. Y en esa medida, ellos van a construir y reconstruir una comunidad. Ese lazo entre una autorrealización personal y una realización de un espacio geográfico está muy estrecha en la nueva escuela mexicana. Cómo el alumno puede cambiar, puede transformarse, puede romper paradigmas, puede romper con dominios, con epistemologías, y cómo en esa medida esa persona va reaprendiendo y cómo en esa medida esa persona va a reconstruir su metro cuadrado. Hablemos de los 3 escenarios, puede cambiar lo que está en su espacio del aula, puede cambiar aspectos de su escuela, puede cambiar aspectos de su comunidad, pero sobre todo puede cambiar aspectos personales. Este modelo educativo, maestras y maestros, es de mexicanos para mexicanos, reconociendo que las áreas de oportunidad pueden ser atendidas y remediadas por los maestros en sus diferentes contextos específicos con apoyo del sistema educativo nacional. Diseñar estrategias del trabajo comunitario a través de proyectos escolares que salgan de las aulas. Todos los proyectos, maestros, incluyendo esta metodología de aprendizaje basado en problemas, tiene que tener un impacto, ya sea personal, ya sea áulico, ya sea escolar, pero cuando hablamos de los proyectos escolares que rebasan el escenario del aula y de la escuela, hablando de los escenarios comunitarios, son esos que salen de las aulas. Son todos aquellos trabajos que aunque sean de un escenario áulico, pero se aterrizan también en un escenario comunitario, porque recordemos que los alumnos tienen distintos roles y uno de ellos es su rol en la comunidad. Entonces tenemos que pensar en cómo transformar todas aquellas factores que vive el niño, de los cuales aprende el niño, para precisamente, maestros, entender la importancia de salir de las aulas y busquen compartir y construir conocimiento por medio de los saberes populares, todos aquellos aprendizajes formales e informales que aprenden fuera de la escuela y trabajen por ese desarrollo integral de los alumnos, así como el bienestar también de toda la comunidad. Recordemos también un aspecto importante de la nueva escuela mexicana, que es la base filosófica del humanismo. El hacer mediante estas metodologías activas o estas metodologías sociocríticas seres más humanos desde la ciencia, seres más humanos desde la resolución de problemas, seres más humanos desde la ingeniería, seres más sensibles y humanos desde las artes, seres más sensibles y humanos desde la metodología aprendizaje basado en proyectos comunitarios, etcétera, STEAM, etcétera, etcétera. Queremos en la nueva escuela mexicana, maestras y maestros, en este trayecto formativo de los 0 a los 23 años, personas más conscientes, personas que puedan transformarse a sí mismas, pero también puedan transformar su metro cuadrado, que también tengan un impacto social en sus comunidades. Por eso, la escuela es la institución educativa formal para generar desde dentro cambios hacia afuera. Las metodologías sociocríticas, pues vamos a elegirlas de acuerdo, maestros, a los campos formativos.
lo que es lenguajes, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, saberes y pensamiento científico desde indagación, pero tiene un enfoque STEAM, ética, naturaleza y sociedades, aprendizaje basado en problemas, que es el que vamos a ver en este momento, de lo humano y lo comunitario, aprendizaje de servicio. ¿Cómo elijo la metodología, maestros? A partir de los campos formativos, como ya les había reiterado. Pero ahora que ya todos tenemos los libros, vamos a analizar muy puntualmente la metodología. La metodología emana del campo formativo, entonces vamos a identificar primero el nombre del proyecto, vamos a identificar la simbología que venga coloreada en nuestros libros, en nuestros proyectos específicamente, y vamos a analizar también qué ejes articuladores están coloreados también, maestros, porque recordemos que van de la mano, ¿verdad? No tenemos que dejar de lado para nada los ejes articuladores, porque junto con los contenidos nos van a llevar a cruzar precisamente esas barreras de las aulas para llegar a construir o reconstruir o iniciar o transformar o resolver un problema de la comunidad. Vamos a entrar de lleno a la metodología sociocrítica, aprendizaje basado en problemas. Y aquí vemos que orienta la solución de problemas reales, maestros. La esencia de esta metodología es que aprendan, pero que también solucionen problemas. Esa es la esencia, ese es el punto clave de esta metodología, que aprendan de acuerdo a la resolución de problemas. Y aquí vuelvo a reiterar, la orientación es la solución de problemas que sean reales. ¿Por qué reales, maestros? Porque todo lo real es más significativo para los alumnos, que hacen del proceso de aprendizaje una experiencia donde aprenden ellos para la vida y sobre todo más allá del aula, ¿verdad? Aquí rompemos un poquito con la educación tradicional, donde todo se limitaba al aula, donde todo se limitaba a solamente la transmisión de conocimientos. Aquí ya el alumno se pone frente a un problema y frente a un problema que de manera individual o colectiva tienen que solucionar bajo diferentes directrices, bajo diferentes propuestas, pero tienen que solucionar. ¿Cuál es la justificación de esta metodología, maestros? Esta metodología tiene que ser pertinente. ¿Por qué pertinente? Porque la pertinencia viene de lo más apegado a la realidad. Tiene que ser congruente, tiene que ser pertinente. En primer lugar, ¿por qué tiene que ser pertinente? Porque orienta la solución de problemas reales. Entonces, si me voy yo a solucionar un problema real, mi respuesta a esa solución del problema también tiene que ser real. Que hacen del proceso de enseñanza-aprendizaje, maestros, una experiencia para la vida más allá del aula. En segundo lugar, porque al convocar distintas perspectivas interrelacionadas en la naturaleza de los objetos de estudio, o sea, de los problemas, no perdamos de vista que aquí nuestro material de trabajo son los problemas, que parecieran inconexos en los criterios y métodos de las diferentes disciplinas, ya sea de la biología o de la ética, pero que guardan relación factorial exógena, que conlleva generar distintas propuestas de solución. En tercer lugar, porque lo anterior contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. Muchos de nosotros hemos dejado o hemos subestimado lo que es el pensamiento crítico. No podemos llevar a los alumnos a un pensamiento crítico, no, a un pensamiento crítico con tareas o con ejercicios o con prácticas educativas tradicionales. El pensamiento crítico tiene que madurarse. Tenemos que enseñar a nuestros niños a investigar, a reflexionar, a dar puntos de vista, a enseñarlos a argumentar, enseñarles temas de interés, mostrarle incluso temas polémicos, maestros, porque todo lo que es polémico nos saca de la zona de confort y nos permite una crítica, pero una crítica objetiva, una crítica de un problema bajo la investigación, bajo una realidad, bajo una postura ética también, algo más racional, algo más consciente. Este es uno de los proyectos, como todas las metodologías activas promueven el pensamiento crítico, pero sí el pensamiento crítico es un eje articulador sumamente esencial que genera, maestros, la madurez de los demás ejes articuladores. Forma
A partir de ese pensamiento crítico se forman sujetos solidarios con su humanidad y responsables sobre todo con la naturaleza. Hemos dejado a un lado nuestro hogar, no es nuestro domicilio nada más, es el planeta, nuestro hogar es el ecosistema que nos rodea, nuestro hogar son los demás seres vivos. Tenemos que ver cómo es mi relación con el entorno, cómo es la relación de los alumnos con la naturaleza, cuánto respeto tienen por otros seres vivos o se sienten superiores y capaces de terminar con cualquier planta, con cualquier árbol, sin tener esa parte humana, esa parte sensible por el respeto a lo natural. Las fases y los pasos o las etapas de esta metodología, maestros, en primer lugar es presentemos. Aquí en esta parte de presentemos vamos a plantear la reflexión inicial. Número 2, tenemos en la parte de recolectemos, etapa o fase, como gusten llamarla. Aquí los alumnos van a explorar y recuperar de manera general todos esos saberes sociales, pero también esa exploración de los conocimientos previos que traen ellos de su comunidad, qué problemas hay en su comunidad, qué problemas les gustaría investigar, ahondar, profundizar, comprender, reflexionar, etcétera, etcétera, respecto a la temática que se detectó en el momento número 1. Número 3, formulemos el problema. Aquí se determina con claridad el problema sobre el cual se trabajará, así como todas esas inquietudes, maestros, y la curiosidad que tienen los niños o los jóvenes en torno al problema. El problema tiene que ser tan real que por eso estamos hablando ahorita de lo más próximo, ese aprendizaje situado, de lo más próximo al alumno. Eso a lo mejor ubicar geográficamente qué espacios requieren limpieza, si los habitantes tienen una empresa que genere por ahí contaminación del agua, del aire, del suelo, etcétera, etcétera. Si esa empresa está modificando el ecosistema, también podemos ver problemas incluso sociales, políticos, económicos, de género, etcétera, etcétera. Pero sí, maestros, buscar en los alumnos, movilizar la curiosidad. La curiosidad es un aspecto que se nos ha ido de las manos o lo hemos dejado ir, pero una persona que es curiosa genera ideas, una persona que es curiosa genera soluciones, una persona que es curiosa pone alternativas sobre la mesa. Entonces vamos sacando esa parte creativa, pero también primero por parte del maestro, pero sí detonar esa parte creativa por parte de los alumnos. Número 4, en esta parte, maestros, se da, organicemos la experiencia, se plantea una ruta de trabajo para el proceso de indagación para argumentar una posible solución al problema planteado. Número 5, los resultados y el análisis se retoman el problema inicial, los hallazgos, el proceso de construcción de acuerdos, aquí los aprendizajes obtenidos, maestros, se plantean los medios para divulgar los resultados obtenidos y en el caso de ser necesario se identifican los problemas. Los resultados, maestros, los tenemos que tener claros, tenemos que analizarlos, tenemos que identificar si realmente llegamos a la resolución de un problema, qué nos faltó, qué hubiéramos puesto en lugar de esa otra actividad, etc. Número 6, vamos a vivir la experiencia. Aquí vamos a guiar a los alumnos a una indagación de corte documental o puede ser vivencial, que solamente se quede en investigación o los vamos a llevar al terreno donde se aprende, ¿verdad? Si hay, por ejemplo, la campaña, nos quedamos en la parte documental, una campaña como para limpiar un espacio específico de la comunidad, quizás la parte vivencial sea vamos a ir a limpiar ese predio que está cerca de la escuela y está generando contaminación. Solamente es un ejemplo con qué intención de aportar esos elementos, maestros, que los lleven a comprender el problema, que lo vivan, que lo interioricen, que lo sientan, que lo palpen, para que sepan que el problema está ahí y que ese problema requiere alternativas. El proceso de indagación, vamos a entrar ahora sí, maestros, a estas mismas etapas que acabo de nombrar anteriormente, pero aquí ya vamos a entrar de una manera más profunda y más puntual. El proceso de indagación, diseño y solución de problemas a través de esta metodología activa o sociocrítica, aprendizaje basado en problemas, se desarrolla en 6 momentos. Por medio de proyectos educativos, maestros, para los 3 escenarios sociocognitivos, Número 1, presentemos, ya lo voy a trabajar de manera más puntual.
Es el inicio, maestros, que plantea una reflexión inicial. El objetivo es observarnos en lo individual, pero también en lo colectivo, en torno al contenido que plantea el diálogo y a los ejes articuladores que estamos retomando en este proyecto. En este momento específico, maestros, introducimos a los alumnos al escenario. ¿A cuál escenario? A ese ambiente alfabetizador, maestros, donde se va a poner sobre la mesa la reflexión sobre una problemática. Quizás aquí, en esa exploración de problemáticas de la comunidad, podamos hacer una lista de problemas. Podemos irnos con los ambientales, y lo podemos tomar como un ejemplo primero, a ver qué problemas ambientales hay en la comunidad, y ahí va la lista. Vamos a tomar solamente la problemática más fuerte, o la que más se nos acomode, o la que más eligieron los niños, etcétera, etcétera. Cada maestro tiene su mecanismo de elección. De acuerdo con la edad de los alumnos, maestros, se sugiere que en esta primera etapa de presentemos, iniciemos esas interrogativas, esos cuestionamientos. Puede ser con preguntas detonantes, como lo hemos hecho siempre, pero también podemos iniciar con una imagen, con una lectura breve de esa problemática, trayendo un invitado de la comunidad que nos hable de esa problemática, ¿verdad? Un video que el cual quizás yo anticipadamente grabé, se los edité y se los puse ahí en el salón. Cualquiera de estos recursos, maestros, ya sea impresos o digitales o humanos, nos van a ayudar a plantear esa reflexión inicial de esa problemática. Tenemos que presentar aquí la intención de identificar problemáticas en la comunidad, en la escuela, en el aula, pero yo me iría primero a la comunidad para que ellos lo tomaran desde un aspecto un poquito más arraigado, porque ellos conocen su comunidad, incluso ellos conocen más la comunidad incluso que los maestros. Aquí se trata, maestros, de permitirnos situar al alumno al escenario en el contexto cotidiano, en su día a día, en los problemas en los cuales ellos interactúan. Salen de las clases y ellos siguen interactuando con esas problemáticas. Entonces vamos a identificarlas para darles alternativas, para darles solución. En el momento 2 de recolectemos, pues en este momento se exploran y se recuperan de manera general los saberes sociales y también esos saberes escolares previos, esos saberes maestros formales o informales que ellos viven fuera de las aulas. Recordemos que el alumno no se termina cuando sale de la escuela o cuando llega de ella. Él ya previamente se relacionó en otro escenario que es la comunidad, en otra institución que es la familia. Y cuando sale de la escuela vuelve a relacionarse con todos aquellos aspectos tangibles o intangibles que lo rodean en comunidad. Entonces el alumno no es ajeno a un ambiente comunitario y tenemos que reconocerlo como maestros para empezar a darles un poquito de seriedad a las problemáticas que viven ellos fuera de las aulas. Vamos a recuperar aquí de manera anticipada esos datos, esa información, ¿verdad? Que a partir de ella, maestros, vamos a seleccionar y ejecutar distintas técnicas didácticas. ¿Con qué intención? Pues de ir clasificando esas definiciones que surgieron en el momento número 1 y las necesidades de aprendizaje que podemos identificar en nuestro grupo y todos aquellos factores que convergen en el problema identificado. En el momento número 3 formulemos el problema. Después de la exploración de los momentos anteriores, es importante que se determine con claridad el problema. Tenemos que identificar, maestros, muy bien el problema que vamos a trabajar, analizar sus alcances, analizar sus posibles soluciones, si podemos llegar realmente a una solución con esa problemática. Y para ello podemos preguntar a los alumnos en base a las inquietudes, ¿qué problemáticas ven en su comunidad? Podemos hacer una lista de problemáticas o incluso no necesariamente como inquietud, también como curiosidad. Maestra, ¿cómo podemos dar solución a esta problemática que se vive en mi comunidad? De manera consensuada, identifiquen un problema, formulen el problema y elijan el problema. Número 4, organicemos la experiencia.
En este apartado se plantea una ruta de trabajo. ¿Qué es una ruta de trabajo, maestros? Cuando ya tenemos el problema ya definido, ya lo tenemos redactado, ya comprendimos la naturaleza del problema, ahora vamos a organizar la experiencia. Vamos a establecer con nuestros alumnos una ruta de trabajo. No acostumbremos a nuestros alumnos a ir adivinando un proceso, a ir adivinando qué le va a poner de clase hoy el maestro y quizás él fragmente las actividades y las vea de manera aislada. Él tiene que saber el trayecto de tu proyecto, maestro, qué papel va a tener en ese proyecto, cuál va a ser su papel activo, individual o colaborativo, cómo lo vas a evaluar, cómo vas a realizarle una posible retroalimentación, qué es una retroalimentación. En sí, déjale claro la ruta de trabajo del proyecto para que él sepa la naturaleza, los pasos o los momentos de ese proyecto y que sepa cuál es su participación, que sepa cuáles son los objetivos de aprendizaje, qué va a aprender, pero también qué parte actitudinal va a ir madurando también y qué parte procedimental para darle solución a esas problemáticas. ¿Qué acuerdos se van a generar? ¿Cuáles son los medios que van a utilizar? La observación directa, las entrevistas, los libros, la revista, los videos, entre otros. Los recursos, sobre todo administrar el tiempo. ¿Quién va a ser responsable? Y los otros actores que participan para argumentar una posible solución al problema planteado. Dicha respuesta puede ir encaminada hacia dos direcciones, que por sí mismas están relacionadas o bien tienen la capacidad de ser autónomas. La primera, aquí se refiere, maestros, a la construcción de un conocimiento. ¿Para qué? Para comprender, pero también para resignificar la problemática que ya nosotros identificamos. Pero también podemos irnos sobre otra dirección, la construcción del conocimiento para transformarlo en un fenómeno identificado en el momento número 3. Vivamos la experiencia. En este momento, maestro, seguía a los alumnos a una indagación específica de corte documental. O sea, nos podemos quedar, maestros, en mostrar toda la investigación que realizamos o también los podemos llevar a la parte vivencial, a esa parte que se toca, que se huele, que se tiene, que se palpa, con la intención de aportar elementos que lo lleven a comprender ese problema. Si el alumno siente el problema y vive el problema y todos los días se relaciona con ese problema en la comunidad, él va a intentar desde esa creatividad pedagógicamente o cognitivamente hablando, él va a querer transformar esa problemática de la mano con su maestro, de la mano con el padre de familia, del actor que sea necesario en ese proyecto involucrar, poniendo, maestros, en juego dentro de la discusión grupal conocimientos relevantes, saberes comunitarios, así como las habilidades y actitudes necesarias para el aprendizaje. Ese aprendizaje puede ser individual y grupal, y el análisis de problemas, maestros, de forma metódica. En el momento número 6, resultados y análisis. Como parte ya del cierre del proyecto, maestros, durante este momento vamos a realizar un corte para visualizar aquellos avances o a dónde llegó el proyecto, si realmente cumplió con los objetivos que planteamos al inicio. Vamos a retomar el problema inicial, los hallazgos que sucedieron, el proceso de construcción de acuerdos que se fueron dando, que se fueron originando, que se fueron construyendo, los aprendizajes obtenidos, así como la participación individual y colectiva de cada uno de los involucrados. Finalmente, se plantean los medios, maestros, para divulgar esos resultados obtenidos y en caso de ser necesario también identificar problemas nuevos, que ese mismo problema genere otro, entonces vamos a solucionarlos. Es así, maestros, como te doy algunos tips, no olvides suscribirte, darnos like, darnos clic a la campanita de notificaciones y sobre todo para recibir una asesoría más puntual todavía, enseñarte a planear desde todas las metodologías activas o sociocríticas, no olvides dejarnos un comentario. Bye bye, queridos maestros y maestras.